El mensaje, Víctor, con el tema económico. El presidente López Obrador dijo que la economía de México se nos cayó, pero que nos vamos recuperando. Él afirma que ya estamos en los niveles prepandemia. ¿Estamos o no ahí? ¿O cuánto nos falta para lograr este objetivo? Por favor, empezamos contigo. Con mucho gusto, Elena. Efectivamente, estamos hablando de un proceso de recuperación que ha sido complicado para la economía mexicana. Estamos hablando del periodo más extenso en las últimas 3 grandes crisis que ha tenido el país en el periodo de recuperación. Casi 28 meses después del inicio de la pandemia, la economía sigue alrededor de 0.7% debajo de su nivel al inicio, pero en algunos sectores efectivamente se ha recuperado. Destaca, por ejemplo, el sector de manufacturas, que es uno de los motores externos de la economía mexicana y que sí se ha recuperado. El sector agropecuario, al que hizo en varias veces referencia el presidente durante su mensaje, pero pocos sectores al interior de estos muestran una recuperación consistente detrás de la pandemia, y eso pone de cara la importancia del crecimiento como un factor detonante de muchos de los programas que se vuelven indispensables desde el punto de vista presupuestario para el presidente. Claro. Sí, sin lugar a dudas fue un mensaje que le dio relevancia a la parte económica. Yo creo que pues mencionó bien, aunque sabemos que iba a hablar desde una perspectiva con datos muy optimistas de inicio a fin de su discurso, de su mensaje, y que, bueno, pues puso un parteaguas que fue el COVID, que fue la guerra en Ucrania, y que eso iba a impactar no solo en la perspectiva económica y política de nuestro gobierno, sino también en todo el mundo, ¿no? Y creo que de ahí fue esbozando cómo, pues finalmente las promesas que en un inicio propuso de un crecimiento de 6% en el Producto Interno Bruto, algo que incluso ha minimizado y ha utilizado otros simbolismos dentro de la economía, como por ejemplo la felicidad, ¿no? Estos términos que ha puesto sobre la mesa el presidente. ¿Tú cómo consideras estos puntos de vista desde buscar otros lineamientos de los preceptos económicos, minimizar algunos y darle sentido a otros? Encuentro algunas contradicciones en esa postura. El presidente hace énfasis en 3 aspectos importantes. Hace énfasis en la recuperación de la recaudación, en la estrategia de control a la evasión de recursos fiscales y a lo que eso ha representado desde el punto de vista de saneamiento de las finanzas públicas, en lo cual estoy de acuerdo. No obstante, para que eso sea posible, se requiere de una actividad de crecimiento. Hay que recordar que 2/3 partes de los ingresos que recibe el sector público a nivel federal vienen de impuestos, vienen del sistema renta, vienen de la recaudación del IVA, vienen de la recaudación del IEPS y de otro tipo de impuestos. El presidente hace referencia, por ejemplo, al incremento en la recaudación en las aduanas. Bueno, esto se debe a la reactivación del comercio global. Sin la reactivación del comercio a nivel global, pues no habría un flujo de bienes a través de las aduanas sobre el cual se paguen impuestos que recauda la hacienda pública. Otro de los aspectos a los cuales hace referencia es la contratación dentro de los programas sociales por parte de las empresas, lo cual es deseable, la integración de la fuerza laboral, sobre todo para las personas más jóvenes, que es cierto, carecen de muchas oportunidades, pero para que eso sea posible otra vez, necesitamos que haya empresas, necesitamos que haya confianza en la inversión, necesitamos que exista rentabilidad sobre los procesos productivos en la economía. Sin esas condiciones, la manera en que la economía del sector empresarial, del sector privado, contribuye a las finanzas públicas y al saneamiento de las cuentas fiscales no es posible, ¿no? Entonces, sí es cierto que está tratando de cambiar la métrica en el discurso, pero en el fondo del saneamiento de las finanzas públicas, las métricas se preservan. Claro.